Tenos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Dado que se nos viene el acceso Prime de Gaara y con ellas las versiones Prime de la Astila y la Volnus, de seguro querrán sí o sí esos preciados agrietados. Así que recomendación, aprovechen, ya sea en comprar alguno o vender el que tengan, ya que el día de la actualización les aseguro el precio subirá como la espuma. Y como es clásico, la devaluación de este mismo precio será cosa de semanas para estas armas y sus Rivens. Ahora sí, uno de los recursos que más busco siempre es una cantidad insana de Cuba. Gracias a las actualizaciones se nos hizo más fácil acceder a ella. De horas y horas, para un poco de este preciado recurso, se volvió más cómodo farmearlo con las esencias de acero. Exacto, esa moneda que gracias a nuestro buen amigo Tenshin podremos cambiar por nuestro preciado Cuba, además de varios objetos de interés. Hay tantos métodos para poder hacer mucho más fácil el farmeo de esta moneda. Sin embargo, en este video les comparto una que en lo personal sería la más eficaz y con mayor seguridad de obtener incluso hasta 4 veces el drop con potenciador o 2 veces sin este. Obvio, para esto hay unos cuantos requisitos y pasos a seguir. Primero, mostrarles el cómo y dónde podremos realizar todo esto. Iremos a Cameria, activando el camino de acero en el planeta Júpiter. Tendremos que encontrar una zona igual a esta, en breve sabrán el porqué. Como es de esperarse, si de farmeo se trata, no hay mejor acompañante que un Kabat Smita, ya que gracias a Encanto, un mod único para esta raza de meninos, se nos activará cada 27 segundos una probabilidad de concedernos buena fortuna. De entre tantas bonificaciones, el que nos interesa es el de afinidad. Este nos dará incluso hasta el doble de todo drop que obtengamos. Lo que sigue es tan fácil como completar la supervivencia y esperar al acólito en este lugar. Sí, en este mismo. Terminará como almacén de esencias, verán por qué. Gracias a la ubicación, depositaremos las esencias en un solo lugar, así nos aseguraremos que solo lo tomaremos cada vez que nuestro Kabat nos dé la bonificación de afinidad. Suena sencillo y en parte lo es. Ahora viene la parte interesante del método. Mencionando de primera que el Warframe en uso, como ya lo vieron, será nuestra queridísima Rosaura, mayormente conocida como la imposible de farmear para muchos y para otros la imposible de construir, porque Dios, las horas que te tienes que tragar en el santuario para poder sacar sus planos, y después de eso el trabajo que te lleva a conseguir los códigos genéticos. Sin embargo, Cora y su menino Venari son capaces de conseguir números impresionantes en lo que daño se refiere. Para comenzar, debes saber dos cosas para sacarle provecho a tu Cora. Lo primero, Cora es útil y causa mucho daño gracias a su primera habilidad. Despliega un látigo y hace daño en un área dependiendo del rango de habilidad. Es considerada un arma semi-exaltada, pero lleva trabajo entender el cómo funciona. Las armas como las pacificadoras de mesa o la espada exaltada de Excalibur son ejemplos claros de armas exaltadas, armas que aparecen en la interfaz y que pueden ser modeadas al gusto de cada uno. En Cora es similar. La diferencia radica que el modeo se aplica en el arma melee que lleves en ese momento. Es de ahí que no importa el arma que uses para Cora, solo importan los mods que le pongas. ¿Quieres cortante? Le pones mod cortantes. ¿Quieres algún daño elemental? Colocas los daños elementales que te gusten. No hay una interfaz en la cual podamos ver cómo quedan los valores finales de nuestro látigo. Sin embargo, podremos comprobarlo en el simulador. Ahora solamente queda mostrarles la build que utilizo. Aquí un detalle, es usual que para Cora usen siempre una arma de alta disposición agrietada, ya que a mayor dispo agrietada, mayor serán los stats que podremos ponerle en los Rivens. Como ya les dije, lo único que me interesa son los mods. Yo tuve la suerte de conseguir dos buenos mods, uno para la espada mandíbula y la segunda para la cebadora éter. Tener en cuenta que el látigo no se ve afectado por la velocidad de ataque ni el rango, que muchas veces aparecen como negativos en los Rivens que consigan. Les comento esto porque también pueden utilizar a este mod, que aunque te quita velocidad de ataque, puede ser utilizado, no afecta en absolutamente nada al látigo de Cora. Seguimos con la build que aplico en Cora. Es esencial tener el mod de aura carga de acero y el aumento látigo acumulativo. Los otros mods son a gusto, siempre priorizando el rango de habilidad y la eficiencia, ya que estaremos spameando el látigo a cada momento. Los arcanos no son esenciales, pero si deseas colocar algunos serían Furia Arcana para obtener mayor daño en el látigo y Energizar para que nunca te quedes sin energía.
Vuelvo y les repito, el mod de Aura, carga de acero, es bastante esencial. Nos brinda un 60% de daño cuerpo a cuerpo. Y además también es entre todos los mods de Aura el que más cantidad y bueno, capacidad de mod nos brinda. Aparte de eso, el aumento del látigo acumulativo también es obligatorio, ya que gracias a esto, cada vez que golpeemos de 3 enemigos a más, se nos estará acumulando un porcentaje de daño adicional, hasta 350 de daño. Esto es bastante, se ve bastante a la hora de usar el látigo. Ya para finalizar las mascotas, aunque son obvias las configuraciones en estos, tengo que mencionar dos cosas. Primero, tener el Smita con el mod de encanto, y esto es muy importante. Llevar el mod Duscar en rango 0. La razón es muy simple. Este mod funciona como un imán para los drops que quedaron en el suelo. Si lo llevamos a rango máximo, obtendremos un 13.5 metros en recolección, y la estrategia es tener las esencias en un solo lugar sin tomarlas ya sea por error o de casualidad, sino hasta que nos salte el bufo de afinidad. Ahora solo quedaría ir a la ubicación que les comenté y empezar el farmeo. Aquí algo importante, capaz muchos ya se dieron cuenta, pero para los que no les menciono. Segundos antes de que aparezca el acólito, tendrían que estar presionando entrampar, que es la segunda habilidad de Cora, ya que gracias a esta no dejaremos que el acólito se mueva para nada de ese lugar donde aparece. Además, les brindo un tip: para aumentar la probabilidad de que nos salte la bonificación de afinidad, tendríamos que equiparnos solamente el arma melee, porque usualmente el Smita nos brinda 6 bonificaciones diferentes, pero solamente al estar equipados del arma melee pasaría de largo lo que viene a ser la bonificación de recarga automática. Pasaríamos de 6 posibles bonificaciones a solamente 5. Aumentaría en algo la probabilidad de que nos salga la afinidad. Bueno, eso es todo, tenos. Un gusto compartirles consejos para el farmeo. Si les gustó o tienen algún comentario, les agradecería mucho que me lo hagan llegar. Hasta acá conmigo. Hasta luego.